Rápidamente, les invito a que se queden los próximos 120 minutos, donde vamos a aprender métodos y cálculos que básicamente les va a servir para sus proyectos, ¿ok? Y el conocimiento, más que todo el conocimiento, ¿ok? Y esto no importa si es una empresa, consultora, de manera independiente, la idea es que el día de hoy se lleven un conocimiento de lo que tiene que ver con el diseño sismo resistente de edificaciones de hormigón armado. Veo una pregunta de normativa se llevará a cabo, trabajaremos con el código ACI y tropicalizaremos con algunos espectros de respuesta, por ejemplo, la normativa ecuatoriana. Vuelvo y repito, este lanzamiento de 2 horas, busca la esencia de que entiendan cuál es el proceso de cálculo en un diseño sismo resistente de edificaciones de hormigón armado. ¿Ok? Ahora, ¿qué veremos en el lanzamiento? En el lanzamiento veremos todos los aspectos que se deben considerar, la revisión preliminar del diseño a partir de un plano, ¿ok? Puede ser un plano arquitectónico, los principios de estructuración, cómo poder estructurar correctamente los elementos, la definición de los materiales y las propiedades mecánicas, las secciones, la evaluación de la aplicación de las cargas, el análisis de resistencia sísmica, cuándo aplicar lo que viene a ser el método estático y comparándolo con el método dinámico y el diseño del sistema de resistencia sísmica, vigas y columnas, ¿ok? Básicamente son algunos puntos que vamos a estar topando el día de hoy. Más allá de estos puntos, lo interesante va a ser la esencia de lo que tiene que ver con el diseño sismo resistente de estructuras de hormigón armado. Sí, efectivamente se compartirá la presentación. Esta presentación, luego al finalizar, yo les comentaré por dónde se va a compartir lo que es el tema del video y la presentación en cuestión, ¿ok? Entonces, también, ya antes de arrancar y empezar a un poco manejar lo que es el tema de ETABS, ¿no? De estar ahondando algunos conceptos en ETABS, 4 fundamentos o cosas o puntos importantes que debemos manejar. Uno es el tema de que debemos saber que el programa es un programa, va a ser una herramienta para nosotros. Lo más importante va a ser nuestro criterio estructural. ¿Cómo enfocamos nuestro criterio estructural? Y cómo aplicamos ese criterio en el programa, ¿sí? Por eso siempre nos lleva al punto 2, que es mejor tener criterio que solo manejar el programa. La paciencia nos permite avanzar en un proceso de aprendizaje continuo y constante. Y aparte de esta paciencia, perdón, que debemos tener, lo más importante es mantener una disciplina, ¿sí? Todos tenemos una curva de aprendizaje y eso no escapa de la realidad de lo que es el cálculo estructural, donde debemos aplicar el criterio y donde debemos ser constantes con los conocimientos que vamos adquiriendo y a partir de la constancia, disciplina y sobre todo el criterio vamos a obtener óptimos resultados como tal, ¿ok? Algunas frases estigmatizadas que le vamos a dar un plot twist, un giro de tuerca de 180 grados, es el tema de si no sabes el resultado no calcules, ¿no? Viene siendo como un misticismo de por qué si no sé el resultado no voy a calcular, y si no sé la magnitud de los resultados, ¿por qué no es lo más óptimo calcular? Y yo siempre le añadiría un punto adicional, un condimento adicional, que viene a ser el tema de interpretar los resultados, tener la capacidad de interpretar, discernir cuando está bien, cuando está mal, para poder encontrar una solución. Más allá de saber el resultado, o la magnitud de dicho resultado, lo más importante es saber interpretar. Y saber interpretar es lo que nos hace la diferencia en el momento de realizar un diseño óptimo en estructuras de acero, de hormigón armado como tal, ¿sí? Es lo más importante poder saber interpretar. Entonces, en ese sentido, debemos saber interpretar los resultados, ¿ok? Y eso es lo que vamos a aprender un poco el día de hoy. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a manejar un poco ETABS en el desarrollo de este proyecto, ¿ok? Y el proyecto que vamos a manejar va a ser el siguiente, ¿ok? Dame aquí un segundo para mostrarles.
Este va a ser un proyecto sencillo, ¿sí? Vean que este proyecto, leo el costo, les comento el costo de luego le hago la venta a las personas que estén interesadas al culminar la, esta clase, tema de costos y cómo pueden acceder a nuestros cursos, ¿no? Eso se los comento por favor al finalizar para enfocarnos más que todo en lo que es el tema de la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean, este es un proyecto que tiene básicamente la, la esencia de una edificación de este estilo, ¿no? Tenemos acá 3 niveles que tienen distintos usos como tal, y que en esos distintos usos y en función de la tipología de la estructura como tal, yo voy a aplicar los fundamentos necesarios para eh, poder desarrollar un óptimo cálculo estructural, o más que todo garantizar la funcionalidad desde el punto de vista conceptual, que es el punto de vista de la arquitectura, y desde el punto de vista estructural. Esa es la idea, o esa es la esencia primordial. Entonces, en esta clase nos vamos a llevar esos conceptos que yo debo manejar a la hora de realizar un diseño o cálculo estructural, ¿sí?, de una edificación con conceptos sismoresistentes, porque yo debo garantizar a la estructura su correcto comportamiento estructural, y por eso debo mantener y garantizar su sismoresistencia. Ese concepto sismoresistente significa que la estructura sea resistente a un evento probabilístico, como lo es el sismo, que mantenga un comportamiento adecuado, predecible y de fallas predecibles al momento de un evento sísmico. ¿Sí? Entonces vean que aquí tenemos una estructura, entre comillas, sencilla, sí, entre comillas sencilla, pero es una estructura que la configuración y lo que va a llevar su mayor nivel de complejidad va a ser la distribución de los elementos estructurales a la hora de un evento sísmico o a la hora de un análisis dinámico. ¿Ok? Entonces, vean lo siguiente. Este es el tipo de estructura. Yo les voy a compartir sin ningún inconveniente todo el material y con lo que respecta perdón, a este plano. Okay, uno de los beneficios de este lanzamiento, el plano solo lo voy a compartir, ojo, solo el plano para que ustedes lo puedan practicar. Ya lo que es el tema de el archivo del modelo matemático en ETABS, eso ya se comparte solo en las formaciones, pero el plano sí lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ir practicando en función de lo que vemos el día de hoy. Entonces vean que tenemos conjugado como tal este tipo de estructura, ¿no? Vamos a tener una estructura que todos los niveles son típicos, todos los niveles que estamos viendo acá son típicos, ¿ok? Y donde tengo luces muy considerables, mayores a 6 metros, como puede ser en este caso. Tengo también la ubicación de lo que viene a ser un módulo de escalera, y también tengo la consideración de lo que viene a ser esto que está acá, un módulo de ascensor, este que está aquí, ¿no? Y que estamos verificando. Entonces, este tipo de estructura nos lleva a que nuestro modelo matemático, como tal, tenga que analizar sobre todo la correcta estructuración y disposición de los elementos estructurales, ¿ok? Vamos en un momento ya a lo que viene a ser ETABS, obviamente para un poco poder, aquí ocultar un momento los nodos porque no quiero que esté molestando en el análisis. Un momento ya. Listo. Este es el modelo matemático. Obviamente, ya nosotros cuando profundizamos en la formación vemos cómo se configura el modelo matemático y demás, pero lo que me interesa, vuelvo y repito, a continuación en esta clase, es el tema de entender el diseño sismoresistente. De la solución final que se obtiene de la edificación, fíjense que esta solución final que estamos obteniendo de la solución tiene una particularidad que se diferencia a lo que es la parte de la arquitectura,
Porque en la parte de la arquitectura, fíjense que acá, en los extremos, yo no tengo aquí una conjunción, o todavía yo no estoy utilizando una conjunción, por ejemplo, de muros de corte. ¿Por qué yo estoy utilizando muros de corte? Porque estoy empleando muros de corte. Esto ya tiene que ver con una respuesta del análisis dinámico, ¿sí? Pero lo más importante en el momento de nosotros trabajar en ETABS, si vamos haciendo una ruta de trabajo, una guía entre comillas, de paso en el diseño estructural, que no siempre es una receta de cocina, pero sí se siguen ciertos pasos para llegar a un punto o trazar un camino desde un punto A, que es el comienzo de la estructura, hasta un punto B, que es la solución de la estructura. Y eso está muy marcado en lo que son los programas de cálculo, específicamente en ETABS, ¿ok? Lo primero que nosotros siempre debemos respetar, que siempre debemos manejar en un modelo, son las características físico-mecánicas del material que voy a emplear, del material o los materiales que voy a emplear en mi estructura, ¿sí? Siendo importante, ¿no? Que cuando estamos trabajando con estructuras de hormigón armado, realmente debemos entender que estamos trabajando con la conjunción hormigón armado. Estamos trabajando con la conjunción de dos tipos de materiales. El hormigón como tal, ¿sí? El concreto, que en realidad es el elemento que va a aportar la mayor resistencia en mi estructura, principalmente en esfuerzos a compresión, ¿sí? Y de ahí vienen lo que seguramente ustedes han conocido como las resistencias nominales a compresión. Y en el caso de lo que viene a ser el armado como tal, acá tomamos en cuenta lo que viene a ser la mayor resistencia que puede aportar el refuerzo de acero, llamemos varillas, cabillas, ¿ok? Hacer la conjunción de estos dos materiales, básicamente voy a aportar mayor resistencia de esfuerzos a tracción o tensión, y ahí conocemos su famoso FY, su famoso FU, ¿sí? Entonces, al momento de yo trabajar con el hormigón armado, o con lo que viene a ser el concreto reforzado, estoy trabajando con la conjunción de dos materiales. ¿Por qué? Porque a un elemento lineal, como puede ser de una columna, yo estoy trabajando con una sección que está reforzada, que puede ser 4 varillas, 2 varillas, 3, 5 varillas, pero estoy trabajando con dos tipos de materiales. Y en ETABS yo tengo que resaltar, no solo en ETABS, SAP 2000, Robot, en cualquier tipo de estos programas de cálculo, las características físico-mecánicas del material. Porque si ustedes se dan cuenta, en ETABS como tal, y en los programas de la marca CSI, por ejemplo en SAP 2000 sucede mucho, estas herramientas que ustedes ven en la parte superior, estábamos visualizando aquí, estas herramientas como tal, están organizadas de izquierda a derecha por algún sentido lógico, y no por algún, con un sentido lógico, corrijo, desde el punto de vista de cálculo. Porque nosotros debemos definir siempre debemos definir en nuestro modelo matemático antes de modelar, ¿sí? Modelar, el modelo matemático es esto, ya está definido, ¿no? Pero lo estoy explicando un poquito el proceso de cálculo. Aquí en definir, nosotros vamos a definir lo que son los materiales. Aquí en definir, nosotros vamos a definir lo que son las secciones. Vamos a definir los patrones de carga. Vamos a definir todo lo que sea necesario para el desarrollo de mi modelo matemático. Por eso cuando yo vengo acá en Define, yo me encuentro la primera opción que es Materials, ¿sí? O en Material Properties, que son las propiedades del material. Es lo primero. Entonces nosotros debemos estar muy claros, muy claros del tipo de material que yo voy a emplear en mi estructura, del método constructivo que yo voy a emplear en mi estructura, porque yo al ingresar acá en las propiedades del material, ¿sí? Yo me voy a encontrar con unas propiedades, aquí,
yo me voy a encontrar con unas propiedades que, si ustedes se dan cuenta, yo las debo definir, ¿sí? Básicamente yo las defino. Tengo las opciones en el programa, sí, pero yo, mi criterio, miedo, me debo encargar de definir las propiedades adecuadas al material en cuestión que yo voy a utilizar como método constructivo. Entonces aquí tenemos dos tipos de materiales. Como tenemos dos tipos de materiales, yo me encargo de arrancar con un hormigón F'C 210 para una edificación. Un hormigón F'210, si nosotros verificamos un poquito lo que indica el código ACI, nos indica que yo me voy a encontrar con un concreto de peso normal, ¿sí? Un concreto de peso normal es aquel que tiene su densidad entre 2.000 a 2.400 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Y adicionalmente, la mínima resistencia a compresión que debo utilizar para edificaciones sismoresistentes viene a ser 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Esta es la unidad que yo estoy utilizando, que voy a utilizar un poquito para el desarrollo del modelo matemático. Eso no quiere decir que ustedes no puedan utilizar otro tipo de unidad. No, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de unidad y que se configura al inicio del proyecto. Eso ya es cuestión de otra clase como tal. Pero sobre todo tengo que tener claro las características físico-mecánicas. ¿Cuáles serían las características físico-mecánicas principalmente de mi material? Módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, módulo de corte, módulo de cizalla, su densidad y la resistencia a compresión que tenga mi hormigón. ¿Sí? Eso es necesario porque recuerden que nosotros partimos de un principio de resistencia de materiales, que esfuerzo es carga entre área. Si yo conozco el esfuerzo, tengo la carga, voy a poder dimensionar el área de la sección transversal y eso nos va a dar las dimensiones de los elementos. ¿Ok? Entonces acá es donde yo puedo configurar el hormigón, las características del material, lo pueden configurar añadiendo un material, obviamente para que nos alcance el tiempo de realizar todo el proceso de diseño sismo resistente, y acá lo tengo configurado y donde ustedes pueden ver lo que yo les estoy indicando. Fíjense, aquí yo tengo el hormigón como tal, con su nombre, su base, ¿ok? El nombre del material, y adicionalmente tengo el peso por unidad del volumen. Obviamente, el valor exacto de la densidad que utilizamos es 2.400, ¿no? El valor aproximado, redondeándolo, es 2.400, corrijo, pero el valor exacto es este que viene ya configurado, es código ACI, ¿ok? Que viene a ser 2.402,77 kilogramos metro cúbico. Luego viene la configuración que yo les comenté del módulo de elasticidad. Para concretos, ojo, lo que indica el código ACI de peso normal y que son empleados en un diseño sismo resistente, el módulo de elasticidad, siempre que esté utilizando unidades, kilogramos, centímetros cuadrados, viene a ser 15.100 de la raíz de F'C, siempre y cuando esté utilizando las unidades de kilogramos, centímetros cuadrados. Kilogramos, centímetros cuadrados. Esto viene a ser acá 210, ¿sí? Entonces, ustedes sacan la raíz de 210 por 15.100, les va a dar este valor, está aquí, 218.819,79. El coeficiente de Poisson para concretos flexibles, que podamos catalogar como flexibles, 0.2. Coeficiente térmico de expansión, esto ya viene básicamente discretizado en las configuraciones iniciales de un material, que yo tenga que verificar, por ejemplo, juntas de dilatación o que tenga que verificar un análisis no lineal. En nuestro caso, en realidad no lo vamos a hacer. Entonces, si nosotros vamos a realizar un análisis dinámico que nos encontramos en nuestras normativas, como puede ser el análisis modal espectral, realmente no vamos a utilizar lo que es el coeficiente térmico de expansión, a menos que yo quiera verificar juntas de dilatación, ¿no? Y acá lo que viene a ser el módulo de corte, el módulo de cizalla, que es la relación entre el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. En realidad, aquí es sencillo porque ya yo conozco el módulo de elasticidad, que es estos 218.820 kilogramos por centímetro cuadrado, y el coeficiente de Poisson, que es 0,2.
si ustedes resuelven esta ecuación que les va a dar esto, ¿sí? Y lo calcula de manera automática el programa. Ahora, ahí le estamos dando los aspectos físico-mecánicos, ¿no? Pero el más importante es la resistencia del material, la resistencia a compresión, que es la resistencia principal del hormigón per se, no solo el hormigón como tal. Entonces, cuando yo le doy clic acá, donde indica modificar las propiedades del diseño, ¿qué me va a pedir? Esto, la resistencia. Sí, yo tengo que estar muy claro de las características físico-mecánicas de mi material. Ningún programa de cálculo, y en este caso ITAPS no es la excepción como tal, va a configurar los materiales por ustedes. ¿Por qué? Porque no, ese es nuestro criterio. Nosotros básicamente vamos a utilizar el programa con criterio y lo vamos a utilizar el programa netamente como una calculadora, pero yo ingreso los datos y al ingresar los datos yo debo conocer el material y debo tener el criterio adecuado para conocer el material. Al ingresar la resistencia que tengo acá de los 210 kilogramos por centímetros cuadrados, lo que estoy haciendo es indicando en otras palabras, valga la redundancia, el uso de palabras, y que tengo un hormigón con una resistencia de 210, que tiene un módulo de elasticidad de 15.100 de la raíz de 210, y que eso me va a inducir en la resistencia que va a tener el material ante la imposición de las cargas, que luego ya vamos a estar visualizando. ¿Okay? Entonces, acá yo tengo creado el material del hormigón. Pero para un análisis de diseño sismo resistente, edificaciones de hormigón armado, no solo yo creo el material del hormigón. Eso sería un error fatal, porque si yo solo creo el material del hormigón, básicamente estoy indicando que solo tengo hormigón. Y es hormigón armado o concreto reforzado, es decir, el acero de mis varillas. Y acá es donde yo creo el material, que fíjense que cuando ustedes crean un material, les va a dar principalmente varias opciones, ¿no? Concrete, que es concreto, es solo concreto lo que acabamos de crear. Y este que está aquí, que es rebar, es refuerzo de acero. Las condiciones de refuerzo de acero. Pero yo tengo que estar un poquito claro de las condiciones del tipo de refuerzo de acero que voy a emplear. Desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista constructivo. De la disponibilidad constructiva que se utilice como tal, donde yo voy a emplazar mi estructura, lo que me indique mi normativa local y la disponibilidad. ¿Por qué? Porque si yo utilizo, me voy a inventar ahorita, ¿no? Un valor, un FY 10.000 kilogramos por centímetros cuadrados, eso no tendría ningún sentido, porque ¿dónde yo consigo una varilla que tenga esta resistencia a fluencia? Entonces, siempre estos materiales vienen estandarizados, tienen características que ya están estandarizadas, ¿ok? Principalmente, si tropicalizamos acá en Latinoamérica, lo que es el continente americano, nos manejamos con la estandarización del código ASTM, ¿no? De la normativa ASTM. Entonces, todo viene estandarizado. En el caso de, si yo hablo de un ASTM, a 615 grados 60, ¿no? Toda esta nomenclatura, estoy hablando del famoso FY igual 4.200 kilogramos por centímetros cuadrados. Esto ya viene estandarizado en ITAPS, pero yo tengo que estar claro cuál de estos tipos de materiales estandarizados yo voy a utilizar y si existe esa disponibilidad en mi mercado local. Porque vean que acá yo tengo varias opciones y distintos grados de acero. Si yo utilizo lo que es el grado 60, ¿qué condición voy a tener? Si utilizo el grado 60 y le doy OK, y luego nos vamos a lo que es la parte de las propiedades, estoy utilizando un FY 4.218,42. Obviamente este es el valor regulado estandarizado por el código americano ASTM. Nosotros un poquito para ser conservadores solo un poco, y trabajar ya con números redondos, lo llevamos al famoso FY 4.200 kilogramos por centímetros cuadrados. Ahora, siempre me han hecho la pregunta, si yo aquí modifico el 4.218 y le coloco 4.200, ¿eso tiene una inferencia en el cálculo
Significativa, no. No. De 4.218 a 4.200, no hay ninguna diferencia en el cálculo significativa. Ahora, si yo de 4.200 lo cambio a 5.000, ahí sí hay una diferencia significativa. Entonces, yo tengo que estar muy claro de las condiciones, de las propiedades físico-mecánicas, del método constructivo y del mercado local, de las disposiciones de los materiales locales que yo voy a emplear o que se debe emplear en la fase constructiva. El cálculo, yo un poquito no me encierro a calcular, sino siempre debo estar pensando de que todo lo que yo modele, todo lo que yo calcule se va a construir y que eso debe ser factible, debe ser posible desde el punto de vista factibilidad y el punto de vista que nos lleva al costo, ¿no? Constructivo, el que yo no induzca o eleve los costos sí porque sí, ¿ok? Entonces, al crear mis materiales, ese es el primer paso, básicamente ese es el paso, llamemos diferenciador, porque luego, a partir del material, yo creo lo que vienen a ser las secciones o la conjunción de las secciones. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros debemos tener claro, principalmente, o voy a inferirme en ITAP, se divide en dos lo que viene a ser los elementos tipo frames. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta acá, Section Properties dice Frame Sections. Y los elementos tipo área. ¿Sí? Los elementos tipo frame son elementos lineales. ¿Sí? Son los elementos estructurales lineales. ¿Cuáles son nuestros elementos estructurales lineales? Columnas y vigas. Mientras que, ¿cuáles son nuestros elementos área? Nuestros elementos área terminan siendo elementos área, ¿no? Que conjugan un área que vienen a ser principalmente muros, losas, escaleras, entre otros. Aquí puedo estar, incluir zapatas y demás, pero me voy a quedar acá, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo están discretizados los elementos acá? Los elementos están discretizados en columnas, vigas, viguetas, que pueden ver acá, escaleras y muros. Son los elementos principales que yo tengo. Los elementos principales no, son los elementos que conjugan mi modelo matemático. Mi modelo matemático tiene que considerar y tener modelado todos los elementos estructurales. Repito, todos los elementos estructurales. Vigas, viguetas, columnas, muros, escaleras. ¿Sí? Y yo, para poder analizar mi estructura y poder generar mi modelo matemático, yo tengo que apoyarme en lo que parte de mi diseño arquitectónico, que me va a dar una idea de la distribución de los elementos estructurales, donde yo puedo ubicar principalmente mi esqueleto principal, columnas, vigas, una idea inicial. Pero adicional, yo tengo que, con mi criterio, a esos elementos que parten desde mi diseño conceptual, lo que estoy ubicando en mi diseño conceptual arquitectónico, tengo que darle una sección. Una sección, ¿sí? Y ahí es donde viene el concepto. Vamos a ver solo dos tipos de conceptos. Ya los elementos área, y eso ya lo dejo para el curso, que es los conceptos de predimensionado o predimensionamiento, ¿sí? Y principalmente este predimensionamiento lleva una importancia o conlleva una importancia sobre todo en lo que viene a ser elementos columnas y vigas. Existen conceptos de elementos predimensionados para lo que son las losas, escaleras, muros, sí, pero el esqueleto principal como tal, lo que viene a ser el plano sismorresistente para la estructura, va a ser llevado a cabo por lo que son columnas, vigas. ¿Ok?
Entonces, en ese sentido, yo debo manejar algunos conceptos de predimensionado. Ahora, el predimensionado o el prediseño o predimensionamiento, como lo quieran llamar, no es cálculo. El predimensionado solo tiene el objetivo de dar una idea de las secciones, de las dimensiones, hasta ahí. Pero el predimensionado no es cálculo. Eso hay que dejarlo bien, bien claro, porque no tiene ningún sentido que yo pase horas y horas y horas realizando un predimensionamiento. No, tienen que ser conceptos básicos, puntuales, para yo tener una idea. El predimensionado, básicamente, su objetivo es, si yo parto de una sección 30 por 30 de una columna por un proceso iterativo, la sección final, luego del proceso iterativo de la aplicación de las cargas gravitatorias y la aplicación del sismo, mi columna, por ejemplo, no termine siendo una columna de 60 por 60, porque si no voy a pasar por muchos procesos iterativos para llegar a la solución. En cambio, si yo arranco con 30 por 30, sea capaz de terminar una columna de 30 por 30 o máximo una columna de 35 por 35. ¿Para qué? Para disminuir los procesos iterativos y ser más efectivo lo que es el tema de tiempo y los conceptos en lo que viene a ser el cálculo. ¿Sí? Algunos conceptos de predimensionamiento que nosotros podemos manejar. Por ejemplo, voy a darme una vista aquí en planta. En una vista aquí en planta, a verlo acá, yo puedo predimensionar esta columna. ¿Sí? Vamos a predimensionar una columna, esta que está acá. Esta columna que está aquí. Esta columna que está acá va a tener un área tributaria que va a ser la mitad de esta luz, mitad de esta luz, mitad de esta luz, aquí, mitad de esta luz y mitad de esta luz. Este es el área que va a cargar mi columna. ¿Sí? Toda esta área. ¿Sí? Ahora, ¿por qué indico esto? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque realmente nosotros predimensionamos, en el caso de columnas, por concepto de resistencia de materiales. Concepto de resistencia de materiales. Yo necesito es el área de la sección transversal, porque yo tengo esta columna a la cual le voy a estar aplicando una carga. ¿Sí? Si ya yo conozco esta carga y conozco la resistencia de la columna, que es el F'C igual a 210 kilogramos por centímetros cuadrados, voy a ser capaz de estimar, vuelvo y repito, estimar la sección de la columna. Entonces, básicamente aquí, el área va a ser igual a la carga entre el F'C multiplicado por un factor, que este factor toma en cuenta la relación de los momentos y la ubicación de la columna. Porque mientras la columna, ¿sí?, esté centrada, los momentos disminuyen, pero mientras la columna sea excéntrica o esquinera, los momentos se incrementan. Entonces, como yo no quiero realizar un cálculo profundo, sino una estimación, trabajamos con un factor estimado. Sí, un factor alfa, factor estimado. ¿Ok? Entonces, ese concepto de predimensionado que vemos a lo largo del curso, ¿no?, me permite que yo, a partir de esta área que voy a estimar, llamemos esta área que está acá, L2 por L1, ¿sí? Y yo le aplico una carga. Yo le aplico una carga. Esta carga va a ser lo que va a llevar la carga muerta más la carga viva, que de manera estimada, vuelvo y repito, muchas veces esto se lleva 1000 kilogramos por metro cuadrado entre carga muerta y carga viva, una tonelada por metro cuadrado, porque es un cálculo estimado. Si yo tengo 1000 kilogramos por metro cuadrado y un área L1 y L2, vamos a ponerle un poco un número a esto. Esto es, digamos acá, 4 y esto sea aquí L2, 5 metros. ¿Sí? Entonces, si ya yo conozco el área tributaria, el área que tributa es 5 por 4, 20 metros cuadrados.
Si yo divido 1000 kilogramos entre los 20 metros cuadrados, como tal, ¿qué voy a tener? La carga aplicada. Ya yo conozco este valor del B. Con eso ya yo puedo determinar el área. Pero son conceptos de predimensionados, son conceptos de estimación para optimizar el proceso iterativo de cálculo. Y así como lo hacemos en columnas como tal, lo podemos aplicar en lo que viene a ser en vigas, ¿no? En vigas esto es sencillo. Cuando nosotros tenemos una viga, principalmente el valor de las dimensiones entre el ancho y la altura que se ve afectado en función de la luz de la viga es la altura. ¿Por qué? Porque la rigidez de la viga es momento de inercia entre la luz. ¿Sí? Si ustedes quieren determinar rápidamente la rigidez de una viga, tiene que ver entre el momento de inercia en su eje fuerte, siempre lo emplazamos en su eje fuerte, donde tenga mayor pedalte, entre la luz. Mientras aumente o se incremente la luz, pierdo rigidez. Si pierdo rigidez, pierdo resistencia. ¿Sí? Entonces, en el caso de las vigas de hormigón armado, las vigas de hormigón armado, el factor diferenciador va a ser esta luz. Y por eso se van a encontrar con conceptos de predimensionado de los famosos L entre 10 a L entre 12. Puede ir variando según algunos conceptos, ¿no? Lo que aplica, por ejemplo, el doctor Jenner Castro o el método de Paparoni es de L entre 10 a L entre 12. Mientras menor sea este número, la altura, es esto, va a ser mayor. Mientras mayor sea este número, la altura va a ser menor. Entonces, un poquito, utilizando esa lógica, nos vamos a encontrar que, acá, nos vamos a encontrar que básicamente esto lo utilizamos en un sismo que se considera, por ejemplo, los sismos de diseño. Y dividimos el entre 10. Y cuando el riesgo sísmico es bajo o moderado, utilizamos el entre 12. Y L va a ser la distancia de apoyo a apoyo. Si esta es la viga, o vamos a verlo de la columna, de aquí yo tendría mi viga. Entonces, si son 3 metros, básicamente, y tengo un sismo, o voy a utilizar un sismo de diseño, que es una condición para un sismo con un periodo de retorno de 450 años, una vida útil de 50 años, y una probabilidad de excedencia anual de 0,2% como tal, entonces yo utilizo el entre 10. Y básicamente me va a indicar que yo voy a tener una viga con una altura aproximada, porque luego yo lo tengo que diseñar a flexión, de 30 centímetros. Mientras que su base, como mínimo para un diseño sismo resistente, y esto lo indican todas las normativas, tiene que ser 25 centímetros. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero predimensionar esta viga. ¿Ok? Entonces, son conceptos de predimensionamiento y como tal, las preguntas, estoy leyendo ahí, tengo dos preguntas, una de Gabriel y una de Héctor. Por favor, me van esperando. Ya cuando terminemos va a quedar una hora más, cuando terminemos lo que es la clase, la ponencia, y con gusto yo voy a contestar todas sus preguntas para aprovechar el tiempo al máximo, porfa. Entonces yo estoy leyendo sus preguntas, al terminar la hora ya de la ponencia que nos falta, yo con gusto voy a contestar sus preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Con estos conceptos iniciales de predimensionado, es que yo comienzo a entender que, ya tengo una idea entonces de la sección. Y al tener una idea de la sección, es que yo defino, fíjense que va por orden, materiales y section properties. Me voy section properties, frame sections. Y acá yo defino las secciones de los elementos. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo definir una sección de los elementos de manera rápida? Siempre lo van a hacer aquí en añadir una nueva propiedad.
en una sección de concreto, y en la sección de concreto, acá yo puedo indicar las consideraciones, ¿sí? Y esto es muy importante y quiero dejarlo claro. Por ejemplo, fíjense que cuando yo voy a definir una columna, yo tengo que indicar el refuerzo de acero, ¿sí? En el caso de las columnas, porque las columnas se diseñan a flexocompresión y debo utilizar diagramas de interacción que un poco inducen cómo interactúa el acero con el concreto, mientras que las vigas es un diseño principal a flexión, donde solo verifico el diseño y no es necesario todavía verificar o indicar el área de acero, pero en las columnas sí. En las columnas yo tengo que indicar cuál es el área de acero necesaria en mi columna. Entonces ahí es donde yo trabajo con conceptos de cuantía. La cuantía, como tal, es la relación que va a existir entre el área de acero, ¿sí? La cuantía, el área de, perdón, dije área de acero, el área de hormigón y el área de acero. Y esa cuantía, por ejemplo, eso va a ir variando en función de todas las normativas, pero si yo tropicalizo con la normativa ecuatoriana, por ejemplo, se maneja de valores de 1% a 3%. ¿Sí? De 1% a 3%, siendo la cuantía la relación, vuelvo y repito, entre el área de acero y el área del concreto, de la sección transversal del concreto. ¿Cuál es el área de acero acá? Si esto es 30 y esto es 30, el área de la sección transversal del concreto es 900 centímetros cuadrados. El 1% sería 9 centímetros cuadrados. El 3% sería 27 centímetros cuadrados. Entonces, el área de acero que yo debo disponer debe de estar entre 9 a 27 centímetros cuadrados. En el caso de la NEC, repito, estas cuantías van variando en función de las distintas normativas, ¿sí? De 1% a 3%. Y esto me va a indicar, esta área de acero, me va a indicar el diámetro de la varilla y los números, o la cantidad, números no, la cantidad de varilla que yo debo enviar. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, y yo le doy clic acá en refuerzo, en reinforcement, fíjense que se está diseñando como una columna. Vean la gran diferencia que si yo le doy clic acá, no me indica para colocar el área de acero, porque en vigas es diseño principal a flexión, en columnas es flexocompresión. Yo necesito de una vez aplicar lo que viene a ser el área de acero, ¿sí? Y yo le voy a indicar que voy a utilizar 2 y 2, significa que estoy utilizando en función de los ejes locales, 2 acá, 2 acá. Quiere decir que estoy empleando 4 varillas. 4 varillas de un fit 18 milímetros, que viene a ser un poco menos de 3/4 de pulgada, y que tienen un área de sección transversal de 2,54 centímetros cuadrados. Cuando ustedes multiplican acá los 2,54 por 4, le está dando un área de 10,16. Y si yo divido esto entre, para sacar la cuantía, ¿no? Esto lo divido entre el área total, que es 900, me da, y esto lo multiplicamos por 100, me da 1,12%. ¿Y cuánto era el mínimo? 1%. ¿Cuánto es el máximo? El máximo, perdón, 3%. ¿Dónde está mi cuantía? En 1,13%. Entonces acá yo estoy con esta relación y esto es un requisito sismo resistente, ¿sí? Que puedo pasar acá horas y horas explicando el por qué, pero básicamente trabajamos siempre con un acero mínimo para la resistencia del material mínima y un acero máximo para evitar temas de congestionamientos en los elementos de hormigón armado al confinar el nudo, ¿sí? Entonces por eso trabajamos con acero mínimo y acero máximo, ¿ok? Entonces acá con el tema de la columna y con el tema de la viga, si ustedes se dan cuenta, voy a darle clic acá, con el tema de la viga como tal nos podemos dar cuenta que, fíjense que nos salen
los circulitos representativos de la varilla de acero. No, ¿por qué? Porque las vigas se diseñan principalmente, vuelvo y repito, a flexión. ¿Sí? Y como es un diseño a flexión, yo necesito entonces los momentos máximos positivos y negativos. Y en función de eso, yo distribuyo el área de acero. Y luego de esa distribución del área de acero, yo lo comparo con el mínimo, con el máximo. En cambio, con las columnas no, es al revés. ¿Ok? Por eso cuando ustedes quieren, cuando están creando una sección, quieren diferenciar entre una columna y una viga, se van a ir a Reinforcement, y aquí en Reinforcement, como tal, le indican que es viga o es columna. De igual manera dan sus respectivos recubrimientos y acá les dan sus dimensiones. Depth viene a ser la profundidad, altura, width viene a ser el ancho. ¿Ok? Entonces acá, como tal, podemos darnos cuenta que ya tenemos en un principio, ojo, lo que viene a ser la consideración de los elementos tanto de las columnas y las vigas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las losas y lo mismo sucede con los muros, porque acá, en vez de ser section properties, de frame sections, ¿qué es? Slab sections, ¿sí? Y aquí yo defino la losa de descanso, que es mucho más fácil porque tengo que darle un espesor. Obviamente, esto ya, lo más importante en lo que son los elementos área es esto, el tipo de modelo. Esto ya viene a ser otras consideraciones, cuándo saber es cuándo es shell thin, cuándo saber cuándo es shell thick, cuándo saber cuándo es tipo membrana y demás. Eso ya debe verse a profundidad, pero principalmente lo trabajamos como elementos tipo shell thin, tipo cáscara para el mallado de elementos finitos. Porque en el mallado de elementos finitos vamos a tener la losa y un elemento losa que está siendo discretizado en secciones finitas para tomar en cuenta lo que es el comportamiento elástico, su deformación, su rigidez y la distribución de los esfuerzos y obtener resultados mucho más exactos. ¿Sí? Porque partimos de un análisis matricial. ¿Ya? Leo una pregunta rápida de Gabriel, las otras dos sí se las contesto al final porque necesito un poquito mayor de explicación. Pretensado acá, cuando vas a definir los materiales en Define Section Properties, aquí se definen los elementos pretensados. ¿Ok? Que obviamente ya es otra consideración, pero aquí se definen los elementos pretensados. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros tenemos claro lo que viene a ser la definición de las secciones, se procede a modelar. Obviamente, el sentido de esta clase no es el modelado en ETABS, porque realmente, créanme, el modelado, es decir, cómo colocar una columna, una viga, un muro, es el menor de los problemas que tenemos al momento de un diseño sismo resistente, y por eso no lo incluí en esta clase, porque realmente el modelado es lo más sencillo, ¿sí? Créanme, se los aseguro, el modelado, cómo colocar una columna, una viga, va a ser el menor de nuestros problemas. El mayor de nuestros problemas siempre va a ser, por ejemplo, el material, la sección, cómo saber qué tipo de sección, y por eso los criterios de predimensionado que les estoy mencionando como tal, ¿ya? Ustedes tienen ya las secciones, proceden a lo que es el dibujo, a modelar, y van a tener el modelado de la estructura. Y las fases de cálculo realmente se dividen en dos. Eso también lo estamos viendo en la formación de error de estructura de análisis. Se dividen en dos. Una viene a ser, cuando ya nosotros tenemos nuestro modelo, y primero debemos aplicar las cargas. Y la otra, cargas gravitatorias. Y la otra es cuando, digamos, esta es la primera fase. Nuestro modelo pasa a una segunda fase, donde tenemos el modelo acá, como tal,
tenemos la aplicación de las cargas y adicional debemos incluir las cargas accidentales. Y allí procedemos con lo que viene a ser el diseño sismo resistente, ¿no? Primero yo debo, entonces, generar esto. Nosotros tenemos el modelo matemático, pero ¿cómo es la inducción de las cargas gravitatorias? La inducción de las cargas gravitatorias principalmente vamos a tener, lo que son las cargas muertas y lo que son las cargas variables. En cargas muertas vamos a tener lo que es el peso propio y lo que son sobrecarga permanente. El peso propio es todo lo que se modela en ETAPS, es decir, los elementos estructurales. Es la masa de los elementos estructurales en sentido gravitatorio. Mientras la sobrecarga permanente, como bien indica su nombre, es la sobrecarga. Es una carga impuesta. Esto es carga impuesta. Y es toda esa carga impuesta, principalmente elementos no estructurales. ¿Qué podemos encontrar acá? Acá podemos encontrar, por ejemplo, lo que viene a ser los acabados de piso, lo que viene a ser la tabiquería, lo que viene a ser las instalaciones, lo que viene a ser mobiliario y cualquier elemento que se considere como una sobrecarga. ¿Ok? Mientras que en las cargas variables vamos a tener principalmente las cargas o las sobrecargas variables mínimas, llámese cargas vivas de piso, carga viva de escalera, carga viva de techo, por ejemplo, en nuestro caso. Ahora, ¿por qué si yo tengo lo que se denomina carga viva, que viene a ser el tránsito peatonal, ¿no? Bueno, sí, tránsito peatonal, todo lo que sea tipo de carga que pueda ser variable, ¿sí? En función de su área y de su uso pueda ser variable. Pero ¿por qué yo tengo tres tipos de carga? Porque en función de estos tres tipos de carga yo voy a tener distintos usos. No es lo mismo el uso que yo le doy al techo, a la terraza, que puede ser accesible o no puede ser inaccesible, a que yo le doy a la carga viva de piso, a lo que le doy un volado, que le doy a la escalera. Los valores van a ir variando, y por eso la definición de carga variable, ¿sí? Y esto va a depender sobre todo de las disposiciones normativas donde estén emplazando su estructura. Por ejemplo, la carga viva de piso, 200 kilogramos por metro cuadrado, pero eso es según la NEC, esto puede ir variando. La carga viva de piso, 200 kilogramos por metro cuadrado, pero si yo tengo un uso residencial, y vean que depende del uso. Entonces nosotros debemos conocer de la A a la Z, no solo la estructura en función de sus materiales, de cómo dimensionar sus secciones, sino también el uso que se le va a dar a la estructura. Porque al momento de que, si yo lo considero esto como una terraza, una carga de techo que puede estar rondando los 100 kilogramos por metro cuadrado, y en realidad no se le da un uso de terraza, sino que se le da un uso de un jardín de paseo peatonal por el estilo, esto ya no son 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, yo tengo que conocer el uso y tengo que conocer los valores de sobrecarga variable que van a estar estipulados en mi normativa. ¿Ok? Y también debo aprender a determinar como tal, por ejemplo, debo aprender a determinar la sobrecarga permanente. ¿Sí? Porque esto es súper importante. Las cargas realmente que yo voy a aplicar en ETAPS, que yo le indico un valor, un dato, es
sobrecarga permanente y las cargas variables. El peso propio lo toma en cuenta el programa en función de lo que esté modelado. Entonces, ahí no va a haber ningún inconveniente, pero esto sí, en la sobrecarga permanente y en las cargas variables. El problema es no es cómo, se aplica la carga ITAPS. El problema es cuál es el valor de la carga. O sea, aplicar la carga en ITAPS es sencillo. El problema es qué criterio estoy empleando yo para el valor de la sobrecarga permanente y de la carga viva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo aquí en mi estructura voy a dar cualquier valor. Yo le aplico 2 toneladas y tengo la misma tipología, misma área de la estructura, ¿no? Vamos a hacerlo así. Esta estructura que está acá. Le aplico 2000 kilogramos por metro cuadrado. Y tengo la misma estructura que está acá. Y yo le aplico, son 2000. Aplico 500 kilogramos por metro cuadrado. Intuitivamente, solo de manera intuitiva, nos damos cuenta que la primera opción va a necesitar elementos mucho más resistentes. Recuerden, esfuerzo es carga entre área. Esfuerzo es carga entre área. El área yo la despejo y es esfuerzo, es carga entre esfuerzo. Mientras mayor sea la carga, mayor área necesito de la sección transversal de los elementos. Entonces, si yo tengo o no aplico un criterio adecuado o una estimación, porque nosotros terminamos trabajando con estimaciones, porque tenemos un montón de factores de seguridad que buscamos estar en el rango de la seguridad, pero si yo no tengo una adecuada estimación, ¿qué va a suceder? A medida que yo tenga mayor carga, necesito mayor resistencia, es proporcional. ¿Sí? Y a medida que yo tengo menor carga, entonces necesitaré menor resistencia. Entonces acá, aunque no lo crean, está en uno de los aspectos que puede ser diferenciador entre un buen cálculo y un mal cálculo. Sí, si lo queremos ver con esa terminología. Porque esto me puede llevar a un subdimensionado o me puede llevar a un sobredimensionado. Y no queremos ni lo uno ni lo otro. Nosotros queremos que la columna de 30 por 30, como tal, desde el punto de vista de cálculo y desde el punto de vista constructivo, tanto de material, tanto de cálculo, yo la esté optimizando al máximo. Que en un caso crítico de carga, la columna esté siendo utilizada el 90% de su capacidad, pero que nunca yo la esté utilizando al 10% de su capacidad o lo esté utilizando al 150% de su capacidad, porque si lo utilizo al 10% de su capacidad, estoy sobredimensionando. Y si lo utilizo al 150% de su capacidad, está subdimensionado. Va a fallar la columna. Tengo que tener una estimación adecuada a las cargas. ¿Ok? Y esas cargas luego me permiten, cuando yo las defino, y en los patrones, y en load patterns, que yo defino, fíjense, el peso propio. El peso propio multiplicado siempre por 1 es peso propio. Significa que estoy tomando en cuenta, vamos a cambiar el color, perdón, estoy tomando en cuenta la masa de la estructura. Aquí ya el programa toma en cuenta el peso de columnas, de las losas, de la escalera, de los muros del ascensor, etcétera, etcétera. La carga viva de entrepiso, yo lo tengo que aplicar. Carga viva de techo también. Carga viva de escalera y la sobrecarga permanente. Son valores que yo voy a buscar y lo más adecuado, trabajar por kilogramo metro cuadrado, es decir, kilogramo por metro cuadrado, tonelada por metro cuadrado, las unidades que ustedes quieran, pero unidad de carga por área. Unidad de carga por área. ¿Sí? Zona de influencia. Entonces acá
Cuando yo aplico esas cargas, es que básicamente, cuando yo aplico acá, selecciono un elemento área, me voy a loads, fíjense que estoy indicando las cargas por metro cuadrado y la sobrecarga permanente. ¿Sí? Y esto es súper importante que nos va a llevar al siguiente aspecto, que es la parte sísmica. ¿Por qué? Porque la premisa del análisis sísmico es segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es todo lo que está acá en la estructura. Peso propio, sobrecarga permanente. Y dependiendo de las condiciones que nos indican algunas normativas, también tomar en cuenta carga viva. Pero la masa es todo lo que yo estoy añadiendo e induciendo a mi modelo matemático. Mayor masa, mayor fuerza del sismo. Menor masa, menor fuerza del sismo. Por eso en estructuras ligeras, livianas, por ejemplo, un pequeño galpón, un pequeño mezanine, la fuerza del sismo no es la más crítica. Pero en estructuras de grandes dimensiones y rígidas, como son las estructuras de hormigón armado, que tienen una masa considerable, la fuerza del sismo sí o sí va a ser la más crítica. Eso depende de dos factores, la masa y la aceleración, que esta aceleración viene siendo representada por los espectros de diseño de nuestras normativas. ¿Sí? Que son este tipo de representaciones donde las ordenadas tengo la aceleración y en las abscisas tengo el período. Tengo los periodos de vibración. ¿Ok? Cuando yo conjugo estos dos o estas dos variables, yo obtengo la fuerza del sismo. Pero el mínimo o lo mínimo que yo debo de hacer es aplicar lo que se denomina el análisis dinámico, que es el análisis modal espectral. ¿Y por qué se denomina análisis modal espectral? Porque primero yo realizo un análisis modal y luego yo realizo el análisis a través del espectro de respuesta, que aquí yo obtengo las fuerzas del sismo. Mientras que aquí yo obtengo el comportamiento dinámico de la estructura. Por eso se denomina análisis modal estructural. Pero comportamiento dinámico de la estructura propio. ¿Por qué? Yo siempre hago esta simplificación y analogía. Vean, va a ser lo siguiente. Si ustedes se dieron cuenta, acá, voy a guardar esto un momento. Voy a guardar aquí. La iteración 4, ¿verdad? Lo voy a colocar acá como iteración 5. Sí, vamos a guardarlo aquí como iteración 5. Si ustedes se dieron cuenta, aquí, cuando estamos viendo un poquito al principio en el AutoCAD, y no hay estipulado muros de corte. Están estipulados muros de corte. Está estipulado el esqueleto de la estructura, que eran las columnas, las vigas, el módulo de escalera y el ascensor, porque esa era la ubicación que le íbamos a dar al ascensor, ¿no? La circulación era el ascensor y como siempre las escaleras en uno de los extremos. Entonces, ¿qué pasa con estos muros? Si yo no trabajo con ellos, fíjense que son muros que tienen una condición, que ya se le dio un espesor. ¿Qué pasa con estos muros, no? Fíjense que tengo este muro que está acá y también tengo este muro que está acá, pero este muro se queda porque es el muro del ascensor. Pero en realidad, la única añadidura que le dimos desde el punto de vista estructural es estos muros en los extremos, en las esquinas. Vamos a eliminar un momento esos muros que tenemos en las esquinas, ¿no? Y eliminé sin querer. Entonces, voy a eliminarlos. Voy a eliminar esos muros para que vean algo. Por un momento, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Voy a ir a seleccionar,
propiedades, wall sections, muros. Vamos a quitar esto. Voy a eliminar todos los muros de los extremos, menos los muros del ascensor. El muro del ascensor se queda. El muro del ascensor se queda. Los muros de los extremos sí se van. Los voy a eliminar. Entonces, me estoy quedando con la estructura de esta manera. ¿Sí? Esa es la estructura. Lo quieren ver de manera extruida. Vamos a mostrárselas un momento acá. Voy a cerrar aquí un momento. De manera extruida para mostrárselas. Déjenme ver. Aquí los elementos frame. Aquí. Vamos a mostrárselas de manera extruida para que un poco la puedan visualizar. Ahí está la estructura volumétricamente, ¿no? Ahí se puede ver la estructura. ¿Ok? Esto es tema de visualización, no es lo más importante. Yo quiero que nos vayamos al análisis, al criterio, ¿no? Al jugo del criterio que le vamos a sacar. Voy a quitar de una vez la estructura extruida y voy a correr la estructura tal cual como está. Lo voy a correr en la parte superior. Y vamos a verificar un poco qué nos indica el análisis modal o a interpretar algunos aspectos del análisis modal. El análisis modal tiene muchas capas, la verdad. ¿Ok? Pero vamos a ver una de ellas. Puedan ir induciendo, entendiendo un poco cómo funciona el tema del análisis modal. ¿Ya? Entonces voy a ir acá a Display. Voy a ir a las tablas. Y en las tablas como tal, vamos a ver aquí la información modal, la participación de masas, y vamos a darle clic aquí, OK. Entonces, vean, esto es lo que uno realmente, ¿no?, está analizando o verifica, entre comillas, cuando realiza un análisis. ¿Para qué es el análisis modal? El análisis modal lo que me va a indicar es si prevalece un comportamiento traslacional o si prevalece un comportamiento rotacional. En realidad, ¿qué necesito yo? Que mi estructura se comporte traslacionalmente. Esto es lo que yo necesito. Y no se comporte de manera rotacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la rotación lo que me va a inducir es torsión. Y yo tenga un efecto torsional en planta. Y lo vamos a ver ahorita, lo van a poder visualizar. Eso es lo que me induce la torsión. Un efecto torsional. Listo. Y el efecto torsional, básicamente, lo que me va a inducir es una falla abrupta, una falla temprana de la estructura. ¿Por qué? Porque cuando existe la torsión, se incrementan los cortantes y la concentración de esfuerzo. Y en los elementos menos rígidos, que estén aportando menos rigidez a la planta, van a tener falla abrupta. ¿Cuáles son los elementos que van a aportar menos rigidez a la planta? Los elementos que estén más alejados del centro de rigidez. Si el centro de rigidez está por acá, entonces esta zona que tengo de mi estructura es menos rígida. Como es menos rígida, aquí va a ocurrir una falla abrupta. Si ocurre una falla abrupta, al momento de un evento sísmico, no tengo gran capacidad de deformación, no tengo gran capacidad de disipar energía, sino que esa energía se va a concentrar, se van a concentrar los elementos estructurales y va a fallar la estructura de manera abrupta. ¿Sí? Si yo hiciera una gráfica de esfuerzo-deformación, yo lo que busco es que la zona plástica, esa zona plástica, yo pueda ampliar la condición del material y en mi sección lo máximo posible su ductilidad, su capacidad de deformarse, mientras que si prevalece la torsión, ¿qué va a suceder? Cuando supere la región elástica, la resistencia nominal, e incursione en una zona plástica donde las deformaciones son permanentes,
me encuentro la falla abrupta. Fíjense que si yo mido este diferencial que está acá, diferencial 2, diferencial 1, el diferencial 1 es mucho mayor que el diferencial 2. Significa que esto tiene mayor ductilidad, capacidad de disipar energía, no llegar a la falla abrupta temprana, mientras que esto no tiene ductilidad o no tiene la ductilidad adecuada. Eso me lo va a indicar el análisis modal. ¿Por qué? Porque yo busco que la participación de la masa, tanto en un sentido como en X, en los grados, en X o en Y, los grados de libertad principales, se mantenga traslacional. Esto es traslación en X, esto es traslación en Y. Yo busco que la estructura se deforme traslacionalmente, lateralmente, tanto en X como en Y. Y buscamos que en los modos fundamentales, modo 1 y modo 2, se mantenga ese comportamiento traslacional, tanto en X o Y. Y fíjense que aquí en la participación de masa, si nosotros vemos en X tengo un 16%, 17%, en Y tengo un 25%. ¿Sí? Y aquí, cuando yo me acerco a visualizar la rotación en Z, tengo un 40%. ¿Sí? Y el principio del análisis dinámico, que vuelvo y repito, tiene muchas capas, pero para que ya se lleven las bases, los tips fundamentales, es que la rotación no puede controlar ni en el modo 1 ni en el modo 2. En edificaciones, en otro tipo de estructuras completamente distinto. En edificaciones, llámese edificaciones cuando yo tengo un diafragma rígido, cuando yo tengo una losa de entrepiso, son edificaciones, ¿ok? Losas de entrepisos horizontales. Entonces, el modo 1 y el modo 2 no puede estar controlado por la rotación. No puede. ¿Por qué? Porque yo con el periodo que me encuentre de la estructura, en este caso 0,5 segundos, en esa representación gráfica, si se recuerdan, que es el espectro diseño, yo ingreso con los 0,5 segundos y voy a tener la máxima aceleración. Y voy a tener fuerzas igual a masa por aceleración. Ya voy a tener la masa, la representación de la masa y la aceleración. Voy a tener el caso más crítico. Y si en el caso más crítico, donde ya tengo la mayor excitación del sismo, que es la mayor excitación de aceleración, tengo torsión, básicamente tengo falla abrupta. ¿Sí? Los materiales no van a ser capaces ni de resistir los esfuerzos, ni de tener una falla previsible, ni de poder, como tal, disipar o tener gran capacidad de formación. ¿Sí? ¿Qué es una falla previsible? El concepto columna fuerte, viga débil. Primero falla la viga, luego la columna. Si prevalece la torsión, va a fallar la columna y luego la viga. Si falla la columna, estoy en el caso más desfavorable. ¿Sí? Y fíjense, esto yo lo puedo verificar, ¿ok? Verificar que en el modo 1 ya controla la rotación, está controlando como tal la rotación. ¿Sí? Y como ya controla la rotación, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el comportamiento de la estructura? Se los muestro a continuación. Ustedes se dan cuenta aquí, a ver acá, análisis modal en el modo 1, vamos a darle apply, y voy a poner un poquito en el argot, ¿no? El cálculo, vamos, coloquialmente a bailar a la estructura, y vean lo que va a suceder. Ahorita va a cargar lo que es la deformación. Ahorita le quito el sonido porque esto es un poquito incómodo el sonido que genera. Y ahí va a ir cargando y van a ver cómo se va a comportar la estructura. Vamos a esperar un momento para que lo puedan visualizar. Voy a quitar acá el sonido. ¿Ya? Y vean. ¿Qué ocurre? Torsión. Ahora, vean lo más interesante. Si nosotros lo vemos así, voy a quitar acá, muestre los, a ver, no me muestre
Un segundo aquí que no me muestre esto. Ahí, ya. Voy a quitar esto. No quiero que me muestre los ejes para que se vea mucho más claro. Y voy a volver rápidamente, ¿sí? Para que lo vean. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mientras va cargando la animación, quiero que visualicen acá el módulo de la escalera, ¿sí? Y comparen el módulo de la escalera con el resto de la estructura. El resto de la estructura, es decir, separen por un momento esto que está acá con la escalera. Y lo voy rotando levemente, ¿no? Para que lo vayan viendo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a verlo en una vista en planta. Si se dan cuenta, básicamente en la torsión que se está generando a partir de la escalera. Cuando nosotros tenemos escaleras en edificaciones como tal, las escaleras en edificaciones funcionan como un punto de anclaje, ¿sí? Las escaleras, más que aportar rigidez, lo que va a hacer es descompensar el tema de la rigidez, ¿sí? Porque se van a dar cuenta que el centro de rigidez lo voy a tener por esta zona, ¿sí? A priori, ¿sí? Concentra lo que es el centro de rigideces. Y si yo tengo el centro de masa por acá y centro de rigideces, lo que yo tengo es una excentricidad. Y si la fuerza del sismo como tal se concentra en los centros de masa, que son fuerzas inerciales, concentradas en su centro de gravedad, en su centro de masa de los distintos pisos, al multiplicar la fuerza por la excentricidad, en realidad la coloqué en el sentido contrario, es así, al multiplicar la fuerza por su excentricidad, ¿qué voy a tener? Momento. Y ese momento va a ser que los elementos más alejados al centro de rigidez sufran como tal. Pero tengo que compensar. Por eso, o en un análisis dinámico, lo más importante es compensar. Compensar masas con la rigidez. Es llegar a un equilibrio. Un equilibrio de que teóricamente nunca el centro de masa y el centro de rigidez van a ser igual, pero que el centro de masa y el centro de rigidez sean próximos entre sí para que esa torsión yo la pueda controlar. Y el modo 1 y el modo 2 como tal sean traslacionales. Y allí, fíjense que, déjenme parar acá lo que es la animación, disculpen. Y allí, o por eso, es que, voy a quitar acá y voy a abrir el archivo que teníamos antes, la iteración 4. Va cargando. Por eso es que acá, vamos a ir al nivel 1, ahí, yo encuentro acá, aquí, ya, encuentro acá muro, muro y muro. Debo compensar, debo buscar distribuciones simétricas y debo buscar metros lineales de elementos adicionales que aporten rigidez. El muro incrementa exponencialmente lo que es la rigidez. Sí, con solo colocar acá un metro y un metro, tanto en X y Y, estoy incrementando exponencialmente la rigidez. Estoy atenuando el efecto de esta escalera. Por ejemplo, ¿no? El efecto de esta escalera. ¿Sí? Entonces,
Vean comparando con el modelo que teníamos anteriormente, vamos a comparar con los resultados de este modelo. Ya. Para luego hablar un poquito de cómo inducir lo que es el espectro de diseño y las fuerzas del sismo, cómo se crea ese caso de las fuerzas del sismo y poder cerrar es la presentación. Entonces, vean, yo voy acá a Display, Show Tables, y le doy clic acá, vamos a ver aquí, en OK. Lo que vamos a hacer es que si un poco se acuerdan los resultados, estamos en 0,5 segundos, ¿no? Ahora estamos en 0,37. El periodo disminuye. ¿Por qué? Porque ahora la estructura es rígida. Rígida. Y si ustedes se dan cuenta y comparamos modo 1 y modo 2, en el modo 1, como tal, yo tengo un 75%. Y en el modo 2, como tal, también tengo un 75%. Pero este es traslacional en Y, y este que está aquí es traslacional en X. La rotación prevalece a partir del modo 3 y es admisible del modo 3 en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, donde vaya a ocurrir la mayor aceleración del sismo, con la mayor participación de masa, mi estructura se va a comportar, si esta es mi estructura, y yo le aplico una fuerza lateral, ahora se va a comportar o se va a deformar lateralmente. Y lo que tendría que hacer yo es controlar esta deformación lateral. Aquí yo sí puedo controlar el daño, mantener un control de daño. Pero cuando es torsión, no lo puedo hacer. Entonces vean que esto me permite la distribución y el análisis modal me permite la distribución y la compensación de masas y rigideces. ¿Sí? ¿Ok? Compensar masas y rigideces. Y eso es lo que me lleva o lo que me induce el análisis modal. Hay otras capas que yo debo cumplir en análisis modal, que eso sí ya lo vemos mucho más extendido, mucho más explayado en lo que es la formación. Pero la idea es que puedan el día de hoy llevarse a el sentido, para eso funciona el análisis modal. Y le voy a contestar dos preguntas de una vez a Gabriel Sandoval, que si son cortas, el aumentar la rigidez permite la disipación de energía, el aumentar la rigidez permite controlar y atenuar los efectos torsionales, y eso a su vez, ¿sí?, proporcionalmente permite la disipación de energía. Por ejemplo, puedes utilizar no solo muros, puedes utilizar cruces de San Andrea, puedes incrementar la cantidad de columnas. Hay muchas alternativas para disipar la energía, para controlar la torsión. Controlar la torsión rápidamente te lleva a disipar la energía, a tener mayor capacidad de formación. Si esta es la inicial, la estructura en su estado inicial, luego de aplicar la fuerza sísmica, controlar esa deformación y que sea lateral, traslacional. Esa es la idea, ¿ok? Y una vez que ya ustedes tienen ya la estructura con su modelo matemático, hicieron el correcto análisis modal, en ese instante recién es que lo llevamos a la creación de los casos de la fuerza sísmica. Y eso se representa a través del espectro. El espectro, ustedes se van a, voy a desbloquear acá, ustedes se van a Define, Functions, Response Spectrum, y acá ustedes pueden encontrar todos los espectros, la mayoría de normativas, incluyendo normativas latinoamericanas. Quiero dejar claro esto. Esto que está acá no significa que nosotros utilizamos las normativas latinoamericanas. No. Utilizamos la representación de espectros, que son dos cosas totalmente distintas. Utilizamos la representación del sismo en todas nuestras localidades,
desde lo que podamos encontrar de Chile, Argentina, Colombia, Perú, etcétera, 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 Ecuador, Venezuela, Guatemala, México, Honduras, Salvador, Panamá, todo lo que sea, y nuestro continente americano, ¿ok? Continente americano, incluido nosotros, lo que son nuestras normativas latinoamericanas, ¿ok? Entonces acá es representación del sismo, más no el uso de la normativa, ¿sí? Y el uso de la normativa eso es lo que aprendemos en la formación, pero es el espectro. Por ejemplo, yo puedo utilizar acá mi espectro de Colombia y añadir, y en función de las condiciones, ¿qué debo conocer yo realmente? Vuelvo y repito, ¿qué debo conocer yo realmente como tal para poder crear la representación del sismo? Debo conocer la ubicación, ¿no? Debo conocer la ubicación de la estructura, el riesgo sísmico, a partir de los mapas de peligros sísmicos de nuestra normativa. Debo conocer el tipo de suelo, ¿sí? Debo conocer adicionalmente ubicación, riesgo sísmico, tipo de suelo y las condiciones geológicas y tectónicas. ¿Sí? Todo esto yo lo obtengo en mi normativa de diseño sísmico y también lo voy a obtener de un estudio de suelos que sea correctamente aplicado, ¿no? Generado por profesionales de geotecnia. Con esto en realidad, fíjense que yo voy a tener condiciones de factores que ustedes ya deben ir conociendo. Por ejemplo, esta es la normativa colombiana, ¿sí? Adicionalmente, si yo me voy a otro tipo de normativa, vamos a hacerlo un poquito arbitrario, la normativa de Costa Rica, y le voy a añadir el espectro de la normativa de Costa Rica. Fíjense que debo conocer zona sísmica, tipo de suelo, y la ocupación del tipo de suelo. Ah, no, esto también me faltó. La importancia de la estructura. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un hospital que una vivienda. ¿Por qué? Porque en un hospital, por nada del mundo, yo puedo tener un daño que signifique de pérdidas humanas, también un daño estructural. Y un daño estructural, por ejemplo, sea la deformación de una viga, entonces debe pararse las funciones o operaciones del hospital y eso representa pérdidas económicas. Entonces es más importante o es una estructura esencial el hospital que una vivienda. Entonces acá, por ejemplo, el hospital, yo amplifico con un factor de 1.5 las fuerzas del sismo, mientras que una vivienda con 1. ¿Sí? Entonces, con todas esas consideraciones, yo obtengo la máxima aceleración. ¿Sí? Y al crear ese espectro de respuesta, por ejemplo, ya yo tengo aquí y le doy OK, y como tal, le doy Modify, vamos a colocarle un nombre, espectro Costa Rica. Le doy OK y le doy OK. Ahí ya yo puedo ir a la última fase de esta clase, que es los casos del sismo. Debemos entender, voy a crear solo las fuerzas horizontales del sismo. Las fuerzas horizontales del sismo se mantienen en un plano horizontal, en X, en Y. También tengo las fuerzas verticales del sismo, que serían Z. Voy a tener las fuerzas horizontales del sismo en X, en Y. Voy a define casos, añado un nuevo caso. Este nuevo caso va a ser sismo dinámico en X, va a ser por espectro de respuesta, lo añado, ¿y qué voy a trabajar? El espectro, y yo estoy trabajando en Costa Rica. Obviamente aquí hay otras condiciones que son tomadas en cuestión en el curso, que es el método CQC, las direcciones SRS, cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra,
Pero lo primordial es que ustedes creen el caso del sismo en una dirección, que U1 para ETAPS va a representar X, U2 va a representar Y, U3 va a representar Z. ¿Sí? Entonces yo le doy clic acá en OK, y lo mismo que hago en X, añado un nuevo caso. Vamos a cambiar acá efecto de respuesta. Sismo dinámico Y. Añado y lo coloco aquí. U2, efecto de Costa Rica. Y le doy OK. Entonces vean que tengo las fuerzas sísmicas. Y ya con las fuerzas sísmicas ya procedemos a lo que es una fase de diseño, que es verificar los requisitos sismo resistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Son varias capas que vamos desarrollando a lo largo de la fundación, pero con el proceso ya, o la idea inicial dada en esta clase. ¿Sí? Procedo a contestar esta pregunta. Si separa el módulo de escaleras del edificio, ¿qué sucede? Si te separa el módulo de escalera del edificio como tal, básicamente la influencia que va a tener la escalera con el edificio ya no existe. Por lo tanto, ya no tendrá el mismo comportamiento torsional. ¿Sí? Ahora, debo modelar las escaleras. Debo modelar las escaleras siempre o inducirlo en mi modelo matemático. Sí. Siempre. ¿Por qué? Porque yo necesito ver la influencia que tiene la escalera en mi estructura y en su comportamiento dinámico. Tengo aquí otra pregunta, Javier. Sí, no la voy a considerar ahorita, Javier, porque sí sería extenderme muchísimo más y no era un poquito el sentido de la clase, que es diseño sismo resistente, pero las cargas, te explico rápidamente, las cargas de viento las puedes considerar acá en los patrones de carga, en Define, Load Patterns, y acá añadir una carga de viento y seguir el proceso como tal, ya sea que estés utilizando las condiciones del código ACE, y si no utilizas las condiciones del código ACE, ya utilizar como tal las condiciones de tu normativa, donde debes emplear las condiciones que esté la estructura barlovento y sotavento, con el viento en una dirección en X, el viento en una dirección en Y. ¿Sí? Para estructuras de hormigón armado de edificaciones de este estilo, la carga de viento no viene a ser la más crítica por la rigidez que confiere la edificación. Es una estructura siempre robusta y rígida. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, en un galpón, ahí sí considero el viento va a ser el más crítico porque la estructura es ligera y al ser ligera, la influencia y superficie de presión que se va a generar va a ser mucho más crítica. ¿Ya? Entonces acá, antes de también contestar las últimas dos preguntas, quiero ya cerrar un poco indicándoles como tal lo que es el tema de la formación para las personas que estén interesadas. Y antes de indicarles esto, que tomen en cuenta lo siguiente. Si ustedes se dieron cuenta, perdón, en esta clase lo más importante fue el criterio. Lo más importante es, antes de desarrollar algo o poder trabajar algo en el programa, en ETAPS, siempre lo hicimos con criterio, siempre lo hicimos de una manera analítica, y siempre lo hicimos un poco induciendo el por qué, siempre el por qué, lo que puede ocurrir, lo que puede suceder, ¿ok? Por eso nosotros siempre manejamos nuestra premisa que 70% de criterio estructural, que a medida que vamos avanzando con los proyectos, con los conocimientos y con nuestra experiencia, ese criterio va a ir incrementando. Y 30% del manejo del programa. Créame que el 30%, lo que es el manejo del programa, viene a ser lo más, entre comillas, sencillo. No voy a decir que es fácil el manejo del programa, pero siempre va a ser sencillo o no nos vamos a complicar porque siempre partimos de un criterio. Y ese criterio, esa relación 70-30%, es la base y el fundamento que manejamos en Design Modeling TG. Y eso es lo que nos va a llevar a un diseño
y modelado estructural de calidad, ¿sí? Y lo que es la formación es tal cual. Créanme que sí vamos a ver modelado en ETABS, obviamente, lo vemos, pero lo vemos de esta manera. Lo vemos con hojas de cálculo, lo vemos con criterio, y ya cuando ustedes ven cómo se modela una columna, una losa, una escalera, modelarlo es sencillo. Lo complicado es saber por qué lo modelamos y qué sucede con ese elemento que estamos añadiendo, cómo se va a comportar, etcétera, etcétera. ¿Sí?